en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso y leemos capítulo 5, versículo 1. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de todos ellos, de lo que ellos hacen en secreto. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que centráramos nuestra atención de manera muy particular en el versículo 16, donde dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pero viéndolo en el contexto más inmediato o cercano del 15 y del 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Como habéis podido comprobar, nuestro capítulo y nuestro texto empieza con una idea que ha dejado en nuestras mentes: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es a partir de ahí, de ese enfoque, que deberíamos de mirar todo el pasaje. Sed imitadores de Dios. Y después nos va dando una serie de instrucciones que se espera que los hijos de la luz, nos dice, deberían de tener. Pero fijémonos solamente en una parte, porque todo no lo podemos retener: los muchos objetivos que el cristiano debe de buscar, la lucha constante en diferentes aspectos que tenemos, y nos centramos en estos versículos del 15, 16 y 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Vamos a mirar el contexto. Creo que debemos de buscar en nuestra vida cristiana constantemente cómo somos, cómo actuamos, cómo nos comportamos. Lo que está diciendo en estos versículos, entre otras muchas tareas del cristiano: mira bien y mira con diligencia. Observa, tómate el tiempo que sea necesario para poder analizar y observar sobre ti mismo. Seguramente
La mayoría de nosotros tiene un interés particular en todas las noticias y todo lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa con nuestro gobierno? ¿Qué pasa en la situación política, militar, conflictos a lo largo del mundo? ¿Por qué el petróleo sube y por qué el petróleo baja? ¿Cuáles son las noticias más actuales? Por no pasar a esa información rosa y curiosa, particular, de artistas y actores, etcétera. Si tomamos tanto tiempo en observar qué es lo que ocurre a nuestro alrededor con otra gente, cuánto más nosotros, y además de ser cristianos, deberíamos de observar nuestra propia vida y nuestro comportamiento y nuestra actitud. Es decir, que empezáramos a mirar más a ver qué es lo que nos falta. En la vida cristiana tuya, no la de tu hermano, no la de la iglesia, ahora no es el tema, sino en la tuya, ¿qué te falta? Si tú que dices ser hijos de luz, dices ser creyente, cristiano, ¿qué es lo que crees que deberías de tener que no tienes? ¿O qué es lo que está mal? De todo el comportamiento y toda actitud que tú tienes, ¿qué es lo que estás haciendo mal? Como hijo, como esposo o esposa, como ciudadano, ¿qué son las equivocaciones que estás cometiendo o la inclinación errónea de tu corazón? ¿Qué es lo que te sobra? Piensa bien, mira bien en tu vida qué es lo que deberías de eliminar por completo de tu vida. Ese pecado oscuro, esa actitud de pereza, egoísta. Seguramente encontrarás cosas que no deberían de estar en tu vida y tu vida cristiana. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas para tener más fortaleza, para tener más fe, para tener más celo o amor por tus hermanos y por la causa del Señor? ¿Dónde tienes que poner más atención en tu vida? Más cuidado. ¿No os dais cuenta de que podemos pasar nuestra vida con una costumbre y una rutina sin darnos cuenta que estamos dañando o que estamos viviendo y actuando de una manera equivocada? Tendríamos que empezar a tomar el tiempo necesario para que podamos mirar, es decir, estudiar con dedicación, con esfuerzo, está la palabra diligencia, cómo, dice, andamos. Claro, sabemos que aquí Pablo, cuando está diciendo mirar cómo andáis, no es que vayáis por la calle mirando a ver si vais con los pies torcidos. El otro día yo descubrí que yo tiendo a andar con los pies torcidos porque estoy gastando más de la suela de mis botas de un lado que del otro. Digo, si estoy gastando más del lado de fuera o de dentro, no me acuerdo ahora mismo, es que tengo los pies torcidos. No, el Señor y la Escritura no está interesado en cómo andas, rápido, con pasos cortos, pasos largos, sino este andar es de tu vida. En el capítulo 4, versículo 1, versículo 17, también en el versículo 2 de este capítulo, en varios lugares podemos encontrar cómo define tu vida cristiana, tu estilo de vida, como un andar, el andar cristiano. Tenemos este refrán español que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo es tu andar? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida cristiana? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Te lo has preguntado? Por ejemplo, ¿qué lugares frecuentas? ¿Qué compañías tienes a tu alrededor? ¿Con quién te gusta estar? ¿No piensas que va a definir mucho cómo es tu comportamiento y tu vida cristiana con la gente con la que te sientes con más gusto? Quizá si haces una mirada seria de tu vida, descubres, por ejemplo, que disfrutas más con aquellos que hacen chistes obscenos y que te mandan WhatsApp burlones. ¿Tienes más contacto con esta gente que no hace sino siempre ironía y desprecio de las cosas del Señor e inmoralidad en sus vidas que con hermanos cristianos, aun cuando sean diferentes a ti? ¿Y el lenguaje que usas? Tanto con tu gente, tu familia, en tu iglesia, con tus compañeros de trabajo. ¿Cómo es tu comunicación con los demás? ¿Tienes un lenguaje agresivo o dulce? ¿Tus palabras son más de heridas o de medicina para sanar? Pregúntate estas cosas. Tu estilo de vida
alrededor de los tuyos? ¿Cómo es tu vida familiar? Hay un choque entre lo que dices delante de todos en una congregación como esta y lo que eres en realidad en tu casa, con tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Cómo es tu comportamiento en el hogar? ¿Eres una persona ejemplar en el trabajo, pero eres una triste imagen de cristiano en tu casa? ¿Manejas muy bien tus negocios, pero manejas de una manera horrible tu hogar? ¿Cómo es el cristiano? ¿Cómo debe ser el cristiano en el trabajo? ¿Cómo eres tú en el trabajo y en tu casa? ¿En qué lugares puedes encontrar mejor actitud, mejor situación o más cómodo? ¿Qué programas de televisión ves? ¿Cuál es tu estilo de vida ante el televisor? ¿Qué es lo que te llena? Esas imágenes desagradables a los ojos y al corazón de un cristiano, o encuentras placer y comodidad porque te abre una apertura que es un pecado que te parece que está lejos. Los negocios, el trabajo, tu comportamiento en general en todas las actividades sociales, o, como vamos a mirar, el uso del tiempo. ¿Cómo es? ¿Cómo actúas? ¿Cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo andas? Andar, tal como lo pone aquí, y esta idea que se expresa en varios lugares, no solamente aquí en Efesios, sino en otros sitios, andar implica un avance, un movimiento. La vida cristiana no es simplemente que te has convertido para aislarte o cobijarte en algún rincón y quedar inactivo. No entendemos, y lo hemos dicho varias veces, no entendemos únicamente el cristiano como alguien que ha creído, alguien que cree. El cristiano es más que eso, es alguien que testifica. Y testifica significa dar luz. No hemos sido convertidos para escondernos debajo de nuestras camas. Hemos sido convertidos para salir al mundo y que el mundo sepa. Y por tanto implica un movimiento. Y implica adquirir hábitos y hábitos cristianos. Acuérdate cuando no eras cristiano. Acuérdate cuando aún estabas en las cosas del mundo. Pablo lo explica de una manera muy clara en su propio testimonio. Pero ya no somos esto, dice. Ya hemos dejado este estilo de vida. El que robaba, que ya no robe más. El que mentía, que ya no mienta más. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es esto lo que tú has adquirido? ¿Lo que vas añadiendo en tu vida? Es decir, te vas despojando de aquellas cosas inadecuadas y vas adquiriendo todo aquello que es necesario en la vida cristiana. ¿Qué es lo que lees? ¿Cómo lees las Escrituras? Quita todo aquello que son hábitos equivocados, adquiridos, y aplica una disciplina, un comportamiento, una costumbre, una rutina cristiana a tu vida con todos los hábitos que la Biblia dice que debemos de tener. El fruto del Espíritu, que también se nos dice. Pero también se refiere a tu vida secreta, privada, íntima. Hemos leído, seguramente muchos de vosotros en Internet, una noticia que alarma en gran manera. Un 14% creo que era de pastores que están enganchados a la pornografía. El 64% de los jóvenes cristianos dicen que han tenido alguna inclinación en la pornografía con Internet. Claro, el peligro que ahora tenemos con todos estos medios es que podemos estar pecando en nuestro corazón o en la intimidad y nadie lo sabe. Por eso cuando Pablo está hablando aquí de mira bien cómo andas, no es únicamente a los ojos del mundo, no se refiere en los momentos públicos, sino en la intimidad de tu casa, en las partes privadas, es decir, en tu mente y en tu corazón. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón, aun cuando los demás no lo puedan definir? Y después de haber hecho este análisis de laboratorio profundo, con una gran diligencia para ver cómo es tu comportamiento cristiano, ¿cuál es el resultado? Pablo lo pone de esta manera. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir,
que el resultado te va a dar estar en una de las dos columnas. ¿Eres un cristiano necio o eres un cristiano sabio? ¿Cuál es la conclusión que tú puedas sacar cuando hagas un análisis, y no ahora en estos instantes únicamente, sino después en casa, para poder ver delante de Dios, delante de los hombres, como parte de esta iglesia, en tu hogar, con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos? ¿Cuál es el resultado de este análisis? ¿Has quedado como un pobre necio cristiano o como un sabio que busca los términos de las Escrituras y lo aplica a su vida? Bien. Después de habernos dicho esto y todo lo que implica en su extensión andar como hijos de la luz, nos dice en otros lugares, fijaros bien de qué manera concreta nos acerca Pablo y quisiera que tomáramos para nosotros. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Literalmente esta palabra aprovechar sería redimir. Y creo que es mucho más valiosa la idea de redimir que la de aprovechar como la tenemos. Aún así, no podemos encontrar mucha mayor diferencia, simplemente es como, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué coste? Redimir significa comprar. Nos dice con la misma palabra que el Señor nos ha redimido. Y cuando pensamos en la redención de nuestro Señor Jesucristo es que nos ha comprado, y que nos ha comprado por precio. Es decir, que nos ha comprado con su sangre y que se ha rendido por completo. ¿Recordáis? Cristo se ha dado a sí mismo como pago para que nosotros pudiéramos vivir y encontrar perdón de pecados. Ahora, esa misma palabra, redimir, de usar, de gastar, de consumir. ¿Cómo gastas tu tiempo? ¿Lo estás haciendo bien? ¿Estás poniendo esfuerzo e incluso agotamiento hasta consumirte en este asunto del tiempo del que ya llevamos varios domingos hablando? Implica coste. Aprovechar bien el tiempo no es simplemente que dejamos pasar el tiempo, sino que nos esforzamos a tener dominio de nuestros minutos, como decíamos, de nuestros instantes, de nuestras horas, de nuestros días, de nuestras semanas, de nuestros años, de toda nuestra vida. Tenemos que controlar el reloj, como va pasando en nuestras vidas. No lo dejéis pasar. Todo el tiempo que habéis dejado inactivo en vuestras espaldas, nunca más volveréis a recuperarlo. No es como otro fondo, no es como un objeto que habéis guardado en el fondo de vuestro armario y cuando pasa tiempo lo habéis encontrado. ¡Ay, qué bien! Ha vuelto la moda de los pantalones campanas y aquí tengo yo estos pantalones de hace años que ahora puedo aprovechar. El tiempo no es como esto. El tiempo se consume conforme va pasando y por tanto implica un coste y un esfuerzo en poder dominar esas horas que invertimos en vicios o en vacío. Aprovechar bien el tiempo, redimirlo, implica buscar la oportunidad, como otros textos también traducen, y no solamente esperarla. Nosotros no somos de aquellos que se sientan en las puertas de la casa o de las esquinas de nuestras calles esperando a ver si ocurre alguna cosa que nos sea positiva. Nosotros somos de los que tenemos que buscar la oportunidad. Tenemos que trabajar para que las cosas vayan bien. No es únicamente que os sentéis en medio de la tormenta esperando que Dios haga todo el trabajo y os saque de una manera milagrosa por sus ángeles llevándolos en volandas a un lugar seguro. Los cristianos son aquellos que andan, que se esfuerzan, que buscar la oportunidad en todo momento. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Pensáis que simplemente porque ahora sois cristianos es que os podéis sentar en vuestros cómodos sillones y esperar a que venga la magia del Evangelio y el poder de Dios para sacarlo de todas vuestras situaciones? Tenéis que usar bien el tiempo buscando la oportunidad. El Señor os tiene que bendecir mientras estáis trabajando y no mientras sois perezosos. Mientras estáis en la calle buscando la voluntad del Señor para vuestras propias vidas espirituales. No vais a aprender los principios bíblicos de una manera mágica. La revelación de las Escrituras ya no está, ahora viene la inspiración de las Escrituras. Pero la inspiración implica que tú leas las Escrituras con regularidad.
que dediques tiempo a leer la palabra del Señor y entonces la palabra te hablará. Implica que las obras buenas no te van a aparecer en un bolsillo, sino que tienes que buscarlas, tienes que salir a la calle y ejercer como cristiano. Por eso, aprovechar, redimir el tiempo implica coste y te hace buscar la oportunidad en todo momento y en toda circunstancia. Implica también trabajar en las prioridades. Ya lo hemos visto en otra ocasión, pero esto es muy importante en tus vidas. Veréis, seguramente alguno de vosotros piensa que lo más importante en la vida es trabajar. Incluso hay alguno que pueda encontrar una adicción al trabajo. Otros tenéis una necesidad imperante en vuestras vidas de dormir y penséis que lo más importante en vuestras vidas es dormir. Algunos incluso diréis que lo más importante, la prioridad en vuestras vidas es la familia, etcétera, etcétera. Y tenéis una variedad de opciones. Pero veréis, uno no puede empezar a trabajar, aun cuando piense que lo más importante es el trabajo, si no descansa y no come. No os dais cuenta, pero no podéis hacer el trabajo si estáis desmayados. Lo más importante es vuestra vida corriente, pero si estáis enfermos, lo urgente ahora es poneros buenos. Si estáis cojos, si estáis mancos, si tenéis un dolor de espalda, etcétera, que se va agravando, no podéis seguir trabajando hasta que no solucionéis esto porque puede empeorar y puede dañaros definitivamente. Por tanto, las prioridades pueden cambiar y vosotros tenéis que trabajar en esas prioridades cristianas. No os levantéis pensando, lo más importante es ganarme las judías, o lo más importante es esta entrevista de trabajo. No, esto no es lo más importante. Lo más importante cada día es, ¿has estado en comunión con el Señor? No estamos hablando de la extensión de tiempo. Por supuesto que tu trabajo te implicará 8 o incluso más horas, y que esta entrevista de trabajo es una hora importante porque va a depender de tu futuro. Pero los 5 o los 10 minutos que estés delante del Señor para ver tu propio estado espiritual y tu relación con Él son más necesarios. ¿Comienzas o terminas tú el día buscando esta prioridad? ¿Has buscado tú este control en tu vida para poder estar en comunión con tu Señor y con tu Salvador? A algunos os gusta hablar y tenemos la habilidad de conversación, de extender, del uso de nuestra lengua. Pero nos dice la Escritura que antes de hablar, lo más importante es escuchar. O que incluso nos tomemos 5 minutos para pensar lo que vas a decir. ¿Cuántos problemas se podrían solucionar en la vida familiar o en la vida del trabajo o incluso en la iglesia si antes de decir lo que quieres decir tomas unos instantes, solamente unos instantes, para pensar? Esos 5 minutos de meditación, de reflexión personal, te van a librar de muchos problemas. No es tanto de que uno vaya diciendo todo lo que piensa a su alrededor, sino que tome control de ello. Tómate la prioridad en el tiempo. ¿Qué es lo que más importante? Es que pienses lo que vas a decir o decir lo que vas a pensar o lo que estás pensando. Redimir el tiempo implica prevención, prepararse. Otro refrán español, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Creo que nosotros tenemos que hacer un plan de trabajo, no solamente para lo que es este día, sino para los días que han de venir después y en nuestra vida cristiana. Creo, por ejemplo, que nosotros deberíamos de trabajar en la prevención o para prepararnos el domingo. Es un fallo muy importante que os sorprenda el domingo. Que de pronto abráis los ojos un domingo por la mañana y digáis, anda, es domingo, tengo reunión. Y que tengáis que correr, mal desayuno, mal arreglados, etcétera, etcétera. ¿No creéis que prepararse para este día es importante?
¿Cuántos de vosotros cogéis, por ejemplo, en vuestra ropa de faena para el lunes o el martes y lo preparáis, o por lo menos os mentalizáis antes de ir a vuestras camas pensando, mañana me tengo que poner esto, tengo que estar dispuesto, tengo el pan para mi desayuno, etcétera, etcétera, porque tengo que ir? ¿Estáis preparándolos? ¿Estáis previniendo? ¿No creéis que en la vida espiritual y en vuestra relación con el Señor y con los hermanos tendría que ser de la misma manera? ¿No creéis que tendríais que prever, por ejemplo, qué vais a leer? ¿Qué libros cristianos estáis usando? ¿Abrís las Escrituras simplemente allá por donde se os ocurre o estáis siguiendo un plan de trabajo para ver todo lo que dice el consejo de Dios? En muchas ocasiones, todas o muchas de las situaciones que nos sorprenden en nuestras vidas es sencillamente porque no estábamos preparados, para que no estábamos dispuestos. Fijaros cómo lo dice con respecto a la armadura. No dice, ten la armadura espiritual cerca, nos va a decir un poco más adelante en la carta, para cuando venga el problema. No, viste la armadura siempre. Siempre tienes que estar dispuesto. Nuestra vida cristiana es una constante lucha y por tanto tenemos que ser previsores. Mirar cómo andáis. ¿Estáis preparados para el día de mañana? ¿Cuántas veces, y seguramente muchos de vosotros lo habéis experimentado en vuestra propia vida o en la vida de los hermanos, que dicen Señor, 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 pero cuando viene la tormenta, la fe y la adoración desaparecen? ¿Es vuestra fe simplemente la de la comodidad y el tiempo bueno? ¿O estáis preparados para que cuando venga el tiempo difícil vuestra fe pueda resistir? Es muy importante en la vida espiritual, en la vida cristiana, la prevención. Y fijaros cómo lo dice aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar redimiendo el tiempo? Hermanos, porque los días en los que estamos viviendo, igual que en Efesios, son malos. Lo fácil es que tendemos a malgastar. A malgastar en todos los aspectos. Malgastamos nuestras habilidades, malgastamos nuestros afectos del corazón, malgastamos nuestro dinero y por supuesto también malgastamos nuestro tiempo. Porque los días son malos. Cuán fácil es que nos dejemos llevar. De pronto tenemos nuestro sueldo en el bolsillo y si no tenemos control lo gastamos en la primera cosa innecesaria. O nos dejamos llevar por las circunstancias de nuestros alrededores porque cómo nos gusta que nos halaguen y nos alaben en nuestros compañeros. O sencillamente consumir nuestro tiempo en mirar el suelo o la pantalla de un televisor. Malgastar, malgastar. Los días son malos. El mundo tiende a engañarte, a darte muchas luces, pero son cosas sin valor. De pronto te muestra un mundo fantástico e ideal, cuando en realidad sabes que detrás de ello simplemente es una columna de humo que esconde la nada. Te engañan. Te está diciendo que tú mereces grandes cosas con esos anuncios de televisión y resulta que no hay nada detrás. La influencia de errores. Aunque muchas veces parezcan inofensivos, nos están llevando, empujando a vivir, a ser, a actuar en ciertas cosas como el mundo está diciendo. El mundo es malo. No está diciendo que tú trabajes en tu tiempo, como en las demás áreas, para tu bien, sino para el bien del mundo, para el bien de sus cosas. No te están diciendo que te compres este coche porque tú necesitas este coche en particular, sino porque a ellos les van a dejar unos beneficios. Y no entendemos y no somos capaces de hacer la diferencia. Los días son malos. Por esto es necesario que empecéis a redimir vuestro tiempo como parte de una extensión más grande que es el comportamiento de los creyentes. Mirar cómo andáis. Y mirarlo con diligencia. Dedicar vuestro tiempo, todo lo que sea necesario para poder conocer cómo es vuestra vida delante de Dios y delante de los hombres. Pero este versículo 16, rodeado por el 15 y por el 17, nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En este resultado que estáis buscando, que deberíamos de buscar los creyentes, tenemos que ser entendidos de la voluntad del Señor. Por una parte se está refiriendo a todo lo que es el plan de Dios para ti.
Tú has sido redimido, has sido salvo con un propósito. Tu propósito no es para este mundo, ni tu propósito lo han establecido tus padres, ni siquiera el propósito lo estableces tú. Dios tiene un plan para ti. Y lo que tienes que hacer es, ¿qué es lo que quiere Dios para tu vida? En particular, de una manera concreta. Es verdad que tus objetivos y los beneficios para tu vida en el trabajo, en el matrimonio, en los hijos, en la ciudad donde vives, las cosas que desempeñan, no van a chocar con la voluntad de Dios. El Señor no quiere ningún mal para ti. Pero no te puedes conformar, no te vas a conformar con las cosas pequeñas. Como creyente, adulto o pequeño, hombre o mujer, ¿qué quiere Dios para ti? Y si tienes el objetivo principal, es decir, la meta marcada, la estás buscando con todo ahínco. Mirad que tenéis que imitar al Señor y, como nos dice en otro lugar, ser santos como yo soy santo. Te encaminas a ese horizonte, te aproximas cada día de tu vida a ese objetivo, estás buscando lo que Dios quiere para ti. Es decir, estás resplandeciendo para la gloria de Dios, estás viviendo para la gloria de Dios. Te levantas cada día ¿con qué objetivo? ¿Satisfacer a tu cuerpo o a tu mente? ¿El malgastarlo un poquito más en diversiones de este mundo? ¿En hacer feliz a una persona en particular o hacerte feliz a ti mismo? ¿A poder gastar todas tus riquezas, todas las posesiones, todo el granero que tienes lleno? ¿O te estás levantando para buscar cuál es la voluntad de Dios? Y aprovechas toda oportunidad para ello. Buscar la voluntad de Dios en todo este objetivo del uso del tiempo, como en las demás áreas, se refiere a tu propia santidad y tu servicio al Señor. En el 4.1, por ejemplo, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y como hemos leído en el 5.8 y 10, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, comprobando, versículo 10, lo que es agradable al Señor. ¿No creéis que estos son objetivos importantes en vuestra vida? ¿Estáis andando? Mirad vuestra vida cristiana como un avanzar. ¿Estáis avanzando? Y en todas estas áreas que tenéis que investigar para ver si realmente avanzáis a ese objetivo que tenéis delante de vuestros ojos en vuestra vida cristiana, como padres, como hijos, como ciudadanos, como jóvenes, como mayores, ¿estáis viendo que hay un avance? ¿Que os estáis acercando a vuestro proyecto? ¿A vuestras intenciones? ¿Es esa intención lo que estáis viendo y lo que estáis buscando en vuestra vida? El eliminar los pecados, todo lo que os sobra y añadir todo lo que es necesario para que vuestra vocación, vuestro llamamiento se cumpla. ¿Escucháis la voz de Dios y la estáis siguiendo? ¿Estáis buscando que Él sea ensalzado en toda vuestra vida en particular? ¿Estáis haciendo lo que a Él le agrada, no lo que te agrada a ti? ¿No lo que te satisface? ¿No lo que te hace dormir cómodamente cada noche? ¿Estás buscando lo que agrada a Dios aun cuando a ti te implique algún tipo de sufrimiento, de experiencia o de prueba? Esta es la voluntad de Dios. ¿La estáis buscando con esfuerzo, con interés? Lo que haces de una manera concreta, ¿agrada al Señor? Tu actitud y tu comportamiento como persona, internamente en tu corazón, con los pensamientos de tu mente o con las palabras que pronuncias, ¿le están dando gloria a Dios? ¿Le agradan a Él? ¿Se siente Dios satisfecho con lo que dices y con lo que haces? ¿Se siente Él satisfecho en la intimidad de tu hogar, aun cuando los demás no te vean? ¿Va a tener el Señor el agrado y la satisfacción con esos programas que tú puedas ver en Internet? ¿Cómo tratas tú a tu esposa? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Lo podrías hacer mejor? ¿Estás poniendo todo el esfuerzo? ¿Le podrías agradar más a Dios? Creo que eso es importante, que lo podamos preguntar cada día de nuestra vida. No os conforméis, no os quedéis estáticos, no empecéis a dar vueltas simplemente como un molino. No sois asnos dando vueltas. Tenemos que estar avanzando, creciendo y mejorando, porque tenemos un proyecto común, glorioso, que es ensalzar a nuestro Dios.
indicar a las naciones que tienen que dirigirse hacia Él. Y lo tenemos que hacer con todo lo que es necesario en nuestras propias vidas. Aun cuando os parezca que vuestra vida es lo mejor que pudiera ser, y que vuestros devocionales, vuestro venir al culto por la mañana, vuestras propias oraciones esporádicas, vuestro no matar a nadie y no robar a nadie es más que suficiente, os estáis engañando. Y tenéis que hacer un análisis profundo en vuestras propias vidas. Porque cuando nos está diciendo aquí en este versículo cómo nosotros debemos de buscar o tener, en ser entendidos, sabios de la voluntad de Dios, implica también un conocimiento y una sumisión a la palabra. No es en primer lugar tu experiencia, ni tu opinión. Por supuesto que la experiencia y la opinión de cada uno tiene su valor, y que tenemos que escucharnos, tenemos que entendernos, y que la vida nos enseña muchas cosas, pero para un cristiano no es la experiencia tuya o la experiencia de otro lo más importante. Ni es tu opinión ni la opinión de otros sabios de este mundo lo más importante. Lo que a ti te interesa, lo que es más valioso, donde debes de empezar, es la opinión de Dios. Y es la palabra de Dios. Por eso debes de buscar constantemente, a la hora de poner prioridades, por ejemplo, en el uso del tiempo, a lo largo del día o a lo largo de la semana o de toda tu vida, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Claro que te van a venir otros y te van a decir, mira, la mejor cosa y la cosa más gloriosa que uno puede hacer es viajar y conocer todos los países del mundo. O dedicarse a cuidar las focas en la Antártida. Por supuesto que son objetivos importantes y gloriosos. Pero la Escritura nos dice que nosotros debemos de nacer, vivir y morir para la gloria de Dios. Por ejemplo, ¿lo estamos haciendo esto? ¿Lo estamos viendo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Que tenemos que ser como maridos y como esposas y como hijos y como trabajadores. ¿Cuál es nuestro comportamiento en lugares concretos? ¿Lo estamos haciendo? No me vengas con la vecina de la planta de abajo que me está diciendo que lo mejor es que dejes a este marido y a esta esposa que te están dando tanta guerra y disfruta con las jubiladas. Lo que nos está diciendo las Escrituras es que pelees y que luches y que busques lo que el Señor dice que es lo más adecuado. No vengas con esta psicología moderna que te dice que los niños tienen que ser educados en la libertad de hacer y opinar lo que quieran. Ve a las Escrituras y busca aquello que te dice, que eduques al niño en el camino. No estamos dependiendo de lo que otros dicen, sino de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos haciendo? Llegará el momento en que tendremos que analizar todo lo que es la Iglesia y todo lo que es el pueblo. Pero aquí, lo que estamos viendo esta mañana es que ahora, a lo largo del día, en estos días próximos, con tranquilidad, con sosiego, empieces a mirar en tu propia vida y ver cómo estás andando, cómo es tu vida cristiana, si estás buscando esos objetivos. Y entre ellos, el uso de tu tiempo. ¿Cómo lo usas? ¿Cómo lo manejas? ¿Dónde están las prioridades? ¿Cuál es la parte más importante en tu propia vida? Y quiera el Señor que tú y yo, todos nosotros, seamos mejores creyentes, mejores cristianos, y el mundo pueda ver que ya no somos nosotros, sino Cristo que mora en nosotros. Amén. Amén.